¿Con el punto 2? Vamos a empezar con el punto 2, ¿sí? Ok. Cualquier cosa, yo no sé si ya subió, la verdad que no miré, la profe, el ejercicio 1, pero está en la grabación, que yo subí, si no me Ah, equivoco. ok. Sí, porque en esa clase yo no asistí a esa clase. Yo creo que subí ese link, la verdad que yo estoy medio perdida con todos, pero está en la grabación. Ah, Si, ok, profe. si no, de todas formas, también les voy a pasar ya resuelto ese el PowerPoint y lo que usted no entienda me consulta, Bueno, ¿sí? profe. Gracias. Entonces, vamos a decir, ¿escribió alguien más que ustedes? No, 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 ¿qué le pasa? No hay caso, no, no tienen onda conmigo. Bien, ¿qué hay que saber de las reglas de derivación? Yo les pasé, ¿se acuerdan? Todas las reglas de lo que es suma, resta, multiplicación, división, etc. Lo primero que nosotros tenemos que identificar es la operación, porque cada operación tiene su regla de derivación. Las derivadas básicas son, por ejemplo, si y es una constante, la derivada de la constante es 0. Si y es igual a x, nada más, solo a x, la derivada es igual a 1. Si y es igual a x a la n, cuando yo digo x, me refiero a la variable x solita, que tiene potencia 1, coeficiente 1, denominador 1. ¿Sí? Así, la x sola, 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 sola. Y la derivada es n por x a la n menos 1, por la derivada de x. Pero como la derivada de x es 1, entonces directamente se pone x por n. Perdón, por x a la n menos 1 y nada más. Si nosotros tenemos y es igual a una constante por x, la derivada es igual a la misma constante. Si nosotros tenemos una función, cuando yo digo una función, puede ser cualquier cosa, ya no la x solita, elevada a una potencia, la derivada es n por u a la n menos 1 por la derivada de x. Fíjense que esta regla de derivación y esta son muy parecidas, esta y esta, ¿sí? Nada más que acá, como yo desconozco cuál es esa función, no puedo escribirla, ¿sí? No puedo generalizarla con 1. Entonces queda así. Y así voy con todas, pero como les digo, tengo que identificar qué es lo que estoy teniendo, ¿está? Después, si nosotros tenemos una suma o resta de funciones, U, B, W, como ustedes lo vean, todas estas son funciones de X. Cuando yo digo funciones de X me refiero a que no es la variable X solita, sino que es la X acompañada de algo. La derivada es igual a la suma o resta de cada una, de las derivadas, ¿sí? Es decir, la suma o resta de la derivada de cada uno de los términos. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, como está ahí el ejercicio, ¿sí? Dice que y es igual a 4 por x a la quinta, menos 1/2 de x a la cuarta, más 5x
menos 3, yo tengo que hacer la derivada de eso. Entonces digo, a ver, ¿qué es esto? Esto es una suma. Entonces, la regla madre es esta. Porque esto es una suma. ¿Qué tengo que hacer? Derivar cada uno de los términos. ¿Estamos? Así como nosotros acá tenemos que y es igual a una constante por x, también podemos tener una constante por una función de x, sea cual fuese eso. Y la derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Que acá, en realidad, es la letra k, que sería la constante, por la derivada de x. Pero como la derivada de x es 1, entonces directamente se pone la letra k. Voy con el primer término. La x, ¿está solita? No, está elevada a la quinta. Entonces, x a la quinta no se considera x. Yo no puedo acá usar esta fórmula de una constante por x, porque la x no está solita. Tengo que usar esta fórmula que está acá. Constante por una función. ¿A qué es igual la derivada? Es igual a la constante, que es 4, por la derivada de x a la quinta. X a la quinta, ¿qué es? Esto. X a la n. ¿Cuál es la derivada de x a la n? O de x a la quinta, en este caso. 5 por x a la 5 menos 1, por la derivada de x, que es 1 y no se pone. Entonces, ahí está el primer caso, primer término. Segundo término, otra vez, esto es una constante y esto es una función. Entonces, la derivada es la constante por la derivada de x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1. ¿Estamos? Más, respecto a los signos, ¿cierto? 5 por x. Este sí es el caso de una constante por x. Porque x está elevado a la 1. Entonces, esto es constante por x. La derivada es la misma constante. Y la última es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿cuál es la regla madre? Esta. Entonces, yo lo que tengo que aplicar es la derivada de una suma, que es igual a la suma o resta de la derivada de cada uno de los términos. ¿Estamos? Profe, disculpe, Sí. ¿no se puede usar la de x a la n también? ¿En cuál? Y o sea, en este ejercicio, Es que también apliqué. Por eso. ¿le puedo enviar una foto de cómo? Sí, no hay problema. Lo que yo digo es lo siguiente. Pásenme la fotonegrama. Lo que yo les digo es lo siguiente. Yo tengo que identificar la operación. Es una suma. Entonces, la regla que tengo que aplicar es esta. Después identifico cada uno de los términos. El primer término, ¿qué es? Una constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de x a la quinta. La derivada de x a la quinta, ¿cuál es? Bueno, fijo, esto es x a la n. Entonces, n por x a la n menos 1. 5 menos 1, 4. 4 por 5, 20. Entonces, 20 x a la cuarta. Miro acá. Otra vez, constante por una función. Esto que es igual a la constante por la derivada de x a la cuarta. X a la cuarta. ¿Qué aplico? Esto. N por x a la n menos 1. Simplifico esto y me queda menos 2 por x al cubo. Este queda como está, más
5, ¿por qué? 5 por x es una constante por x, ¿sí? Y la derivada de 3 que es 0. Entonces, este es el resultado final. ¿Qué reglas de derivación apliqué? Como primera medida, apliqué la derivada de la suma. Después, apliqué la derivada de constante por una función, la segunda. Sí, es que usted aplicó x a la n, acá para x a la cuarta. Y para Sí, sí, x, sí. Ahí miré bien y sí está, le dio igual el claro, resultado. eso le digo. Por eso les digo, chicos, yo tengo que identificar primero. Yo lo que aplico como primera medida es la derivada de la suma, porque esto es una suma. Esa es la regla madre. Y tengo que derivar cada uno de los términos. ¿Qué es este término? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Este término es una constante por una función. Entonces, la derivada de una constante por una función es esta. ¿Sí? Ahora bien, x a la quinta, ¿qué es? Lo que usted puso acá recién, x a la n. Perfecto. Entonces la derivada es 5 por x a la cuarta. Lo mismo aplico acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos suma, constante por una función, la derivada de x a la n, que es la otra regla que apliqué para derivar x a la cuarta y derivar x a la quinta. ¿Qué tenemos acá? Constante por x, la cuarta regla que apliqué, y lo último es una constante, 5. Entonces son 5 reglas de derivación que yo apliqué para derivar esta suma que está acá. ¿Estamos? Ustedes van a ver infinitas tablas de derivadas, porque hay casos donde hacen una regla para lo que es constante por x a la n, constante por u, x a la n la otra. Otra que hacen, aparte de poner constante por x a la n, hacen como una regla paralela, constante por x más 1, por ejemplo. O constante por algo elevado al cuadrado. ¿Me explico? Todas esas se resumen en una sola, en esta. Y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Si ustedes se aprenden de memoria las tablas derivadas que hay, se van a volver locos, porque hay muchísimas combinaciones que hacen. Entonces, aprendan las genéricas. Yo aprendiendo la regla de derivación esta, constante por una función, ya estoy englobando dos, que es esta y esta, de x a la n. Perdón, de constante por x. Aprendiendo la regla de derivación esta, tal y como yo les pasé en el PDF, esta u a la n engloba 7 reglas de derivación. Entonces, fíjense, yo en vez de aprender 8, 9, 10, lo que ustedes quieran, puedo aprender 5 a lo mejor. Y con esas me voy manejando. ¿Estamos? Entonces yo les voy a pasar después la fotito de esto. Catalina, buenas tardes. ¿Usted está? Me parece que puso la fotito y se fue. Hola, profe, sí, estoy acá. ¿Entendió? ¿Quiere consultar algo? No sé, Sí, sí, estoy entendiendo bastante bien por ahora. no sé si usted estuvo en la clase con alguna otra profe el martes. ¿No? No, esa clase no me pude conectar.
Bueno, vamos con otro. Tenemos otro ejercicio. En este ejercicio está involucrada una raíz. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que y es igual a la raíz cuadrada de x. Que y es igual a la raíz enésima de x. Que y es igual a la raíz enésima de x elevada a una cierta potencia. Después tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de u, siendo u una función de x. Por ejemplo, raíz cuadrada del seno de x, por decir algo. ¿Sí? Después tenemos que y es igual a la raíz enésima de u. Después tenemos que y es igual a la raíz enésima de u elevado a una cierta potencia. ¿Está? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anteriormente habíamos visto esta de x a la n y habíamos visto esta de u a la n. Tienen que saber que n pertenece a los reales. Entonces, la potencia puede ser negativa, positiva, puede ser entera o fraccionaria, como ustedes quieran. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reglas de derivación que yo tengo que aprender de memoria. Bien. No me da la cabeza, solamente me da la cabeza para aprender esta. Y si yo aprendo esa, estoy englobando a todas estas que están acá. ¿Por qué razón? Porque toda raíz la puedo escribir como potencia. ¿Sí? De esta forma. Entonces, ¿sí? ¿Para qué me voy a aprender 8 si yo a todas las puedo englobar en esta? N, como te dije, toma cualquier valor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que I, esto la englobo en esta, cuya derivada es N por U a la N menos 1 o la derivada de U. ¿Está? Aprendo solamente esta regla de derivación. Y usted dice, profe, y yo estas tres las puedo asociar y aprender X a la N. Sí, es cierto. Entonces aprendan dos. Para estas que están acá, aprendan solamente X a la N, y para estas que están acá, aprendan U a la N. Si quieren, aprendan nada más. Pero como les dije, no tiene mucho sentido, porque la derivada de X a la N es N por X a la N menos 1 por la derivada de X. Son iguales. ¿Dónde radica la diferencia? Y que yo sé que la derivada de X es 1. Entonces, por eso parece que en realidad estas dos reglas son diferentes. ¿Estamos? ¿Dónde va a estar la diferencia? En que U es desconocido. Entonces yo no lo puedo, como en este caso, decir que esto es igual a N por U a la N menos 1 y paramos de contar. No, porque yo no conozco U. ¿Se entiende? Si yo englobo todas en esas, estoy ahorrando mucho tiempo. Entonces, si yo a ustedes les digo, por ejemplo, que I es igual a la raíz quinta de X al cuadrado. ¿Sí? Menos 3 por la raíz cuarta
de x al cubo más 9x a la 6, por decir algo. ¿Qué hay acá? Una suma. ¿Qué tengo que hacer? Derivar cada uno de los términos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es? Me tengo que acordar la fórmula de esta. ¿Qué estaría en este caso? Esta. Para que ustedes tengan idea, la regla de derivación de la raíz cuadrada de x, yo quiero derivar, se escribe así, derivada de la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Estamos? Este 1 que está acá no es ni más ni menos que la derivada de x. ¿Qué pasa cuando ya el índice es distinto de 2 y cuando la potencia de x que está acá ya es distinta de 1? ¿Sí? Entonces, si yo tengo la raíz enésima de x a la p, tengo que acordarme que esto es igual a 1 sobre ¿no tienen ustedes la regla de derivación? Sobre n por la raíz enésima de x, y acá ya pasa algo con eso. Ya no es 1, como acá. La cosa cambia. ¿Sí? Va a ir otra potencia. Tengo que acordarme qué potencia va a ir. ¿Estamos? Y si yo lo complico aún más, si yo acá en vez de poner x, acá, pongo, por ejemplo, seno de x, o pongo seno a la quinta más de x más el logaritmo, todo eso elevado a la octava, y todo ese paréntesis bajo una raíz, se hace mucho más largo, mucho más complejo. Por esa razón es que reescribo esto así. X elevado a la 2 quintos menos 3 por x elevado a la 3 cuartos más 9 por x a la 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué regla de derivación tengo? La suma es la regla madre. Acá voy a tener x a la n, una. Acá voy a tener constante por una función y acá constante por una función. Son 3 reglas de derivación. Si no, acá tengo una que corresponde a esta, constante por una función, la otra, pero miren, como es la función, yo tengo que aplicar esta regla y acordarme, y esto constante por x a la n. ¿Estamos? ¿Cómo quedaría la derivada? Y' es igual a n, 2 quintos menos 1, ¿sí? ¿Cuánto sería? 3 quintos menos 3 quintos menos 3 quintos menos 3 por baja la potencia, que es 3 cuartos, x. 3 cuartos menos 1, ¿cuánto le da? Menos 1 cuarto. Más 9 por 6 de x a la 5. ¿Sí? Eso es. Esa es la derivada. Esta es la derivada. Que responde a la regla de derivación de una suma. Es la derivada de cada uno de los términos. ¿Cómo tengo que escribir? Porque ustedes siempre le van a pedir que minimicen la expresión. Va a quedar
Este queda como está. Acá multiplico. Y acá también. Y ahí termina el ejercicio. ¿Está? Lo que yo no les voy a exigir a mis alumnos es que, en este caso, que la potencia es negativa y fraccionaria o racional, ustedes la escriban como raíz y en el denominador. ¿Estamos? Eso yo no les voy a pedir. Esto es una sugerencia, chicos, que engloben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reglas de derivación que engloben en una sola. Es una sugerencia. Ustedes estudien como les guste, obviamente. ¿Está? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Ninguna, profe. Vamos, vamos. Muy bien. Fíjense, ustedes tienen en la guía este 2/3, perdón, por x elevado a la 5 medio. Después tienen 7 sobre raíz cúbica de x. Y luego tienen e elevado al cuadrado. Nuevamente, ¿esto que es? Una suma. Entonces tengo que aplicar esta regla, ¿sí? La derivada de cada uno de los términos. ¿Sí? Esa es la regla. Voy a derivar el primer término, que es una constante por una función. Y prima va a ser igual a la constante por la derivada de x por 5 medios. ¿Qué regla de derivación aplico ahí? La de x a la n. ¿Dónde? O la de u a la n, como la estudio. 5 medios por x, y acá 5 medios menos 1, que nos queda 3 medios. ¿Y acá qué hago? Yo quiero derivar así como está. Bueno, así como está, eso es un cociente. La regla de derivación de un cociente es fácil. Tan de larga. Entonces, ¿qué hago? Voy acá a cálculos conciliares y reescribo. Y digo que 7 sobre la raíz cúbica de x es igual a 7 sobre x a la 1/3, porque toda raíz la puedo escribir como potencia, y como está en el denominador, lo escribo como potencia negativa. Entonces, ya no estoy aplicando la regla de derivación de cociente, ¿sí? Sino que estoy aplicando la regla de derivación de una constante por una función. O si ustedes lo quieren estudiar, constante por x a la n. ¿Estamos? Mucho más fácil. ¿Estamos? Eso va a ser igual a más 7, que es la constante, por la derivada de x a la n. Entonces, miren que pongo paréntesis. Menos 1/3 por x. Menos 1/3 menos 1, les queda menos 4/3. ¿Sí? E al cuadrado, que es una constante.
Por lo tanto, la derivada de una constante es la misma constante. Esta es la derivada de y, y ahora lo que tengo que hacer es expresarlo, ¿sí?, en la forma mínima, digamos. Este 2 lo puedo simplificar acá. Acá aplico regla de los signos y quedaría 5 tercios por x a la 3 medias, más por menos 7 tercios por x a la menos 4 tercios. ¿Sí? Y ahí termino. ¿Qué pasa si ustedes les dicen en el examen que si el ejercicio tiene raíces, tienen que devolver el resultado con raíces? ¿No? Entonces, hacemos lo siguiente. 5 tercios. ¿Cómo expreso esto como raíz? Raíz X. El denominador me indica el índice de la raíz. Y el numerador, la potencia del radicando. ¿Sí? Menos 7 sobre 3. Esta variable tiene potencia negativa. Entonces, al tener potencia negativa, yo sé que va en el denominador. ¿Cómo escribo? Raíz cúbica de x a la 4. ¿Estamos? Y ahí termina el ejercicio. Lo puedo dejar así, lo puedo dejar así. Si el examen no les exige, lo pueden dejar de esta forma. Pero es importante que ustedes sepan que se pueden escribir de ambas maneras. ¿Por qué razón? Si ustedes tienen en el examen un múltiple choice, puede ser que aparezca la función y aparezcan distintos resultados. Vamos a suponer que es esta función. ¿Sí? Y aparece como resultado esto. Acá. Y el alumno, ¿sí?, cuando derivó, llegó a este resultado. Y obviamente, a la vista son diferentes. Esta expresión es distinta de esta. Pero, ¿qué pasa? Yo sé que toda raíz se puede escribir como potencia. Entonces, si yo llegué a este resultado y dentro de las opciones no figura, ¿qué hago? Paso la potencia a raíz. Y ahí verifico y si efectivamente estaba la respuesta correcta y marco. O puede ser al revés. ¿Sí? Que aparezca esta como respuesta y ustedes llegaron a la otra. ¿Se entiende? Entonces tienen que saber las dos cosas. Cómo reescribir para poder derivar más rápido y bueno, y saber que toda raíz se puede expresar como potencia. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿El invitado tampoco? Bien. Voy entonces. Entrar. Vamos a... Tenemos, por ejemplo, y es igual a la raíz sexta de 5 menos 8x a la 4. Por decir algo. ¿Sí? Bien, ¿esto qué es? Y bueno, si yo estudié todas las reglas de derivación, esto es la raíz enésima de u elevado a la 1, porque todo el radicando está elevado a la 1. ¿Cómo era la regla de derivación de la raíz enésima de u? Y bueno, tengo que acordarme, el numerador es fácil, siempre es la derivada de u. Acá va a ir n, pero acá va a estar mi problema. Si es la raíz enésima de ¿qué es lo que va acá? Ahí es donde siempre se pierden los alumnos. Bueno, ¿para qué voy a pensar tanto si yo sé que toda raíz se puede escribir como potencia? Entonces, reescribo y esto lo empiezo así.
a la 1. Y esta es una regla que todos conocemos. Esto es U a la n, su derivada es n por U a la n menos 1 por la derivada de U. ¿Estamos? Y aplico esa regla. Esa es la regla madre, porque esto es U a la n. Entonces, I' va a ser igual a n por U a la n menos 1. Entonces hago 1/6 menos 1. Me da menos 5/6. Por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Sí? Yo tengo que derivar esto. ¿Esto qué es? Es una resta. Entonces tengo que derivar cada uno de los términos. ¿Sí? Tengo que derivar cada uno de los términos. El primer término es una constante, es 0, menos. Y esto es constante por U o constante por X a la N, como ustedes lo quieran ver. 8 por, derivo X a la cuarta y es 4 por X al cubo. Esta es la derivada. ¿Sí? Lo expreso en su forma mínima. Es decir, que I' va a ser igual. 1/6 por 5 menos 8x a la cuarta elevado a menos 5/6. 0 menos 32 es paréntesis, ¿por qué no? Si yo no pongo el paréntesis, va a quedar expresado como una recta. Menos 32x al cubo. ¿Esa es la última expresión? No, porque yo todavía puedo simplificar 32/6. ¿Cuánto me quedaría? (16/3). ¿Estamos? Más por menos, menos. O sea que esto es menos 16/3 x cubo por 5 menos 8 x a la cuarta, elevado a la menos 5. Y ahí terminaría. Esa sería la expresión mínima. Si yo lo quiero escribir como raíz, ya que me dieron un resultado con raíz, no hay problema. Como es potencia negativa, sé que va en el denominador. Entonces, esto va a ser igual a menos 16 cubo sobre 3 por 5 menos 8 x a la cuarta a la 5/6. Yo escribí positivo. Y como es fraccionario, yo sé que eso es una raíz. Entonces, menos 16 x al cubo, y acá 3 por la raíz cerca de 5 menos 8 x a la cuarta elevado a la. ¿Está? Entonces, si ustedes prestaron atención, ¿qué es lo que se va repitiendo con este tipo de reglas? Si yo derivo como raíz, tengo que acordarme que esto es U derivado sobre n por la raíz enésima de U a la n menos 1. Esa es la regla que tengo que acordarme. Pero me tengo que acordar de eso, ¿por qué? Porque el radicando tiene potencia 1. La cosa va a cambiar cuando el radicando tenga otra potencia. Ya no va a ser esta regla. Va a ser otra. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? Esto que está acá va a cambiar. En cambio, U a la n es siempre la misma regla. ¿Sí? Independientemente si n es un valor entero positivo, un valor entero negativo, que sea un valor racional,
que sea, por ejemplo, x elevado a la raíz cuarta de 5, decir algo, sea, como n es un valor real, esta fórmula se adapta a todos los valores de n. Pero esta no se adapta a todas. Esta fórmula sí se adapta solamente, es decir, es solamente para el caso en el que el radicando, como acá, tenga potencia 1. ¿Estamos? Es así. Pero repito, queda en el alumno aprender todas o aprender una sola. Vamos con otra. Sucede algo parecido cuando están involucrados los logaritmos. ¿Sí? Fíjense en los PDF que yo les pasé con la regla de derivación en el caso de la raíz cuadrada. Así como está lo de la raíz cuadrada por raíz enésima, también está el caso de los logaritmos. ¿Sí? Cuando es logaritmo de x o cuando es logaritmo de un argumento distinto a x. Si es igual al logaritmo de x, su derivada es x derivado sobre x. Si es igual al logaritmo natural de u, siendo u una función de x, su derivada es u derivado sobre u. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá derivo el argumento es esto, sobre el argumento sin derivar. Acá derivo el argumento sobre el argumento sin derivar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes en las tablas no ven x derivado sobre x? Ustedes ven 1 sobre x. ¿Pero por qué está el 1s ahí? Porque 1 es la derivada de x, nada más. Pero las reglas son iguales. Es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Acá yo no puedo poner 1 sobre u, porque yo no conozco u. ¿Estamos? Un segundito, por favor. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, no estudien una, si quieren. Quieren estudiar todas, obviamente, no les voy a decir que no estudien. Pero acá, fíjense, yo tenía 8 reglas de derivación en el caso anterior, más 2, 10. Entonces, ahí tenemos 10 reglas de derivación. A eso le tengo que sumar la de la constante, que es 1, y le tengo que sumar la de x, que es otra. ¿Sí? Ahí ya son 12 reglas de derivación. Bueno. Yo les decía, en vez de estudiar 8, estudien una sola. ¿Sí? En vez de estudiar estas 2, estudien una sola. Estudiamos la derivada de la constante y estudiamos la derivada de x. ¿Cuánto me da? 4. ¿Sí? Fíjense, de 12 pasé a 4 reglas de derivación. ¿Estamos? Pero, véanlo ustedes. Tenemos acá logaritmo y es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1 elevado al cubo. Ojo. ¿Por qué? Porque acá el argumento es el que está elevado al cubo. Entonces, esto es logaritmo natural de u. ¿Estamos? Eso es logaritmo natural de u. ¿Cuál es la regla de derivación que tengo que aplicar? Esta.
logaritmo natural de u, y es igual al logaritmo natural de u, entonces su derivada es un derivado sobre u. Perfecto. Voy a empezar a derivar. Voy a hacer en cálculos auxiliares ya, porque se está agrandando la expresión. Tienes u. U es igual a x cuadrado más 1 elevado al cubo. ¿Cuál es la regla de derivación de? ¿Sí? La de u a la n, ¿se acuerdan? Entonces, es n por x cuadrado más 1 al cuadrado por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Qué hay acá adentro? La suma. Tengo que derivar el primer término y derivar el segundo término. El primer término que es x al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Derivo x al cuadrado, que me da 2x. Y la derivada de 1, que es 0. ¿Estamos? Ya creo. Entonces, un derivado es 6x por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Ahora, 1. Entonces, y' va a ser igual a la derivada del argumento, que es 6x por x cuadrado más 1 al cuadrado, sobre el argumento sin derivada. ¿Sí? Esa es la derivada. Como yo lo tengo que expresar en su forma mínima, me explico si puedo simplificar algo. Este se va con este, entonces queda 6x sobre x cuadrado más 1. Y ahí termino el ejercicio. ¿Está? Ahí termino. Pero esto, fíjense dónde está la potencia, esto es logaritmo de u. La potencia pertenece al argumento de la función. Bien. Chicos, si se están aburriendo o quieren que corte, porque una de ustedes, una de las integrantes ya se fue, me dicen. Y yo dejo. No, está bien, profe, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Digo, bien, ahí voy. Fíjense el otro que tienen en la guía. Es muy parecido, ¿sí? Voy a escribir el que resolvimos recién, que es este, y es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cubo. Ese es el que resolvimos recién. Y miren este. Y es igual al logaritmo al cubo de x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? Miren dónde está el 3. Acá y acá. Cuando el 3 está ubicado entre la palabra y el argumento, esto es logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cubo. Es decir, todo está elevado al cubo. ¿Qué regla de derivación voy a usar acá? La regla madre. ¿Esta es igual a esta? No. ¿Por qué? Porque esto es logaritmo de u. Esa es la regla madre. ¿Cuál es la regla madre acá? Y es igual a u a la n. Entonces cambia la cosa. ¿Sí? Acá la regla de derivación es u derivado sobre u y acá es n por u a la n menos 1 por la derivada de u.
Cambió. Y lo único es que se corrió de lugar la potencia. Pero la potencia acá entre la palabra y el argumento me está indicando que toda la expresión está elevada al cubo. En este caso, el cubo pertenece solo al argumento del logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Y derivado va a ser igual a n, que es 3, por logaritmo al cuadrado de x cuadrado más 1, ¿sí? O elevado a la n menos 1, por, y lo voy a escribir así para que ustedes se den cuenta de la notación. Cuando le hago la apóstrofe ahí significa que va la derivada de. ¿A qué es igual la derivada? Ahora sí, cuando yo tengo que derivar u, es decir, cuando tengo que derivar esto, aplico esta regla. ¿Por qué? Porque esto es el logaritmo de una función. Entonces, esto va a ser igual a 3 por logaritmo al cuadrado de x cuadrado más 1 por, derivo esto, es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivada. ¿Estamos? Esto que está acá es la derivada de esto, ¿sí? Lo generalizo con la apóstrofe para indicar que en el paso siguiente voy a derivar este factor. ¿Sí? Entonces, esto es n por u a la n menos 1 y esto sería derivada de 1. ¿Sí? ¿Cómo termina el ejercicio? Y prima es igual. 3 por 2, 6. 6x sobre x cuadrado más 1 por el logaritmo natural. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir de esta otra forma. ¿Sí? De cualquiera. Y ahí termina el ejercicio. Pero fíjense, repito, cómo cambiando de lugar la potencia, estoy aplicando reglas de derivación diferentes. Comparemos después este resultado con el anterior y van a ver que son totalmente distintos. Enseguida les voy a pasar la foto. ¿Sí? Bien. Pasamos a vos. Bien. Yo lo que les había pasado de reglas de derivación son estas. Profe, ¿puede explicar la última parte otra vez? No hay problema, ya les explico. Quiero compartir. Sí, sí, sí. Yo les pasé esto, chicos. Reglas de derivación. Acá está lo que les expliqué recién con respecto a la potencia. ¿Sí? Como todas estas las puedo englobar en una sola. Lo mismo está acá con respecto al logaritmo. A esos dos los puedo englobar en esto. Y acá tenemos otro caso, que son las funciones exponenciales. Son 5 y yo las puedo englobar en una sola. ¿Estamos? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más 5, 15. Bueno, acá tengo 1, 2, 3, más la de la constante, 4, más la de x, 5. Es decir, de 15, estudio 5. Y con esas 5 reglas de derivación que estudio, englobo las 15 fórmulas. ¿Sí? Esto ustedes tienen. La última parte, que es, ¿hasta acá entendió? Ahí de esa parte puede ser. Esto es n por
todo esto a la menos 1, es decir, toda esta expresión al cuadrado, por la derivada de ¿quién? De lo que está acá entre paréntesis. Yo lo generalizo así, con ese apóstrofe estoy diciendo voy a derivar este factor en el paso siguiente. ¿Sí? Sería esto. ¿Cómo derivo acá? Y bueno, para derivar esto, ahora sí tengo en cuenta esta regla. Porque estos son logaritmos de una función cualquiera. ¿Cuál es la derivada? Es la derivada del argumento de esto sobre esto sin derivar. ¿Sí? La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Eso apliqué acá. X cuadrado más 1. ¿Qué regla de derivación aplico? La de la suma, donde tengo que derivar cada uno de los términos. La derivada del primero es 2x más la derivada del segundo, que es 0, no hace falta poner. Sobre el argumento sin derivar. ¿Estamos? Eso es lo que es. Entonces, n por u a la n menos 1, por eso está elevado al cuadrado, por la derivada de lo que está acá. De lo que está entre paréntesis. Y lo que hice en el paso siguiente fue acomodar un poco la expresión. 3 por 2 me da 6. Bien, bien, por usted. x sobre x cuadrado más 1 por... Y acá lo que hice, para que ustedes vean que significa lo mismo, en vez de escribir así, logaritmo al cuadrado de x cuadrado más 1, puse logaritmo de x cuadrado más 1 todo al cuadrado. Pero significan lo mismo. ¿Estamos? Sí, profe. Yes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí el alumno que me había preguntado. Sí, sí, profe, se entendió. Gracias. Vamos con otro. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va? Bien, profe. ¿Cómo anda? Gracias. Vamos a hacer ahora el de la multiplicación. Bien. La regla de derivación de la multiplicación. Profe, una pregunta. Si en el resultado le dejo, por ejemplo, 6x logaritmo al cuadrado por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿está bien igual? Si pone todo eso sobre x cuadrado más 1, también está bien. Ah, ok. Y sí, también. Yo lo dejé así, pero si usted quiere poner todo sobre x cuadrado más 1, está perfecto. La derivada del producto es así. Si es igual a u por b, su derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. O en algunos casos ponen por la derivada del segundo por el primero. Da igual. Entonces, hay funciones que yo las puedo derivar como multiplicación nada más, y hay otras donde puedo reescribirla y aplicar otra regla de derivación que no sea la del producto. Vamos a ver este caso. Y es igual a x cuadrado más 1 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Bien. Acá no queda otra que aplicar la regla de derivación del producto. Entonces yo voy a usar cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. Esto es igual a u por b. U es igual a x cuadrado más 1. ¿Qué regla de derivación aplico? Acá hay una suma, entonces hago la derivada del primer término. El primer término es x a la n, entonces va 2 por x,
Y el segundo término es una constante. La derivada de una constante es la misma constante. B es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Acá tendría que aplicar la fórmula de la regla, la regla de derivación de la raíz de u, raíz cuadrada de u. Pero yo la voy a reescribir y voy a escribirlo así, como potencia. Entonces esto es una función elevada a la n, u a la n. Su derivada va a ser n por x cuadrado menos 1 a la menos 1/2, porque a la potencia le resta una unidad, por la derivada de lo que está entre paréntesis, que sería la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 1 es 0. ¿Qué puedo hacer? Simplificar este con este. Entonces, b' va a ser igual a x cuadrado menos 1 a la menos 1/2 por x. O lo que es lo mismo, x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Ahora, junto todo en esta fórmula. U derivado 2x por b sin derivada. Más el primer factor sin derivar, que es x cuadrado más 1, por la derivada del segundo factor, que lo escriben como ustedes quieran. X sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos. Para achicar la expresión hay varias formas. Vamos a la más sencilla, ¿sí? Una sola cosita. ¿Qué puedo hacer? Observo este término y observo este otro. ¿Qué se repite en ambos? La x. Entonces lo único que puedo hacer es sacar factor común x y me quedaría 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más x cuadrado más 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. ¿Estamos? Puedo seguir trabajando. ¿Por qué? Puedo sumar estas dos para convertirlo todo en una sola fracción, pero ya se va a hacer muy largo y no tiene mucho sentido. ¿Estamos? Si esto lo paso acá, se van las raíces y después puedo sumar y restar términos semejantes. Pero con que dejen ahí, ya está. Este es un caso donde yo solamente puedo aplicar así en forma más práctica la regla de derivación del producto. Disculpe, profe, me voy a tener que retirar, sí. Bueno, Pero me disculpe. no hay problema. Está Gonzalo. Si ustedes quieren reacomodar, hay muchas formas. Pero la forma más práctica, en este caso, para hacer la derivada, es aplicando la regla de derivación del producto. Ahora vamos a ver otra, donde ahí sí puedo aplicar dos, cualquiera de las dos. Miren. Vamos a suponer yo tengo eso, ¿sí? ¿Puedo aplicar la regla de derivación del producto? Sí, lo puedo hacer. Entonces, y' va a ser igual. La derivada del primero por el segundo sin derivada. Más el primero por la derivada del segundo, que es 2. ¿Sí? Esa es la derivada. Después, como me piden achicar la expresión, hago propiedad distributiva y sumo y resto términos semejantes.
Entonces me va a quedar 2x cubo más 10x acá más 2x al cubo más 2x. Y esto es igual a 4x cubo más 12x. Y ahí termino. Muy bien. Apliqué la regla de derivación del producto que sé. Pero si ustedes observan bien, ambos factores tienen potencia 1. Entonces, la otra opción es reescribir esta expresión. ¿De qué forma? Hago propiedad distributiva. ¿Sí? Y me quedaría x a la cuarta más 5x cuadrado más x cuadrado más 5. Es decir, que esto es igual a x a la cuarta más 6x cuadrado más 5. ¿Y qué pasó? En vez de aplicar la regla de derivación del producto, ahora ¿qué aplico acá? La regla de derivación de una suma, donde la fórmula es derivar cada uno de los términos. Entonces, la derivada de x a la cuarta, ¿cuál es? 4 por x al cubo. Más el segundo término, 12x. ¿Y cuál es la derivada de 5? 0. Llegué exactamente al mismo resultado que aplicando la regla de derivación del producto. ¿Sí? Pero eso lo pude hacer así de rápido porque ambos tienen potencia 1. Cuando uno de los factores o ambos factores tienen potencia mayor a 1, me conviene aplicar la regla del producto. O mejor dicho, si tienen potencias, los dos o uno de ellos, distinta de 1, me conviene aplicar la regla de derivación del producto. ¿Estamos? Y para terminar la clase y no aburrirlos, les explico la del cociente. Yo mañana en la mañana puse que el horario es 8:30. No sé cuál es la onda con el grupo 3. Si no les gustan mis clases, si se están yendo a otras clases, si no van a ninguna clase, no tengo idea. Yo habilito los horarios y voy a tener una tolerancia de máximo 10 minutos. Mañana yo empiezo 8:30, que así habíamos quedado. Si para las 9 menos 20 no tengo alumnos, bueno, no doy la clase. Pero recuerden que a la siesta van a tener clase con la profesora Besit y la profesora Marita Fiel. Y el martes de la semana que viene, que no hay clase oficialmente porque hay exámenes finales, voy a poner en el grupo. Si voy a tener alumnos, habilito un horario. Si no, directamente no lo habilito. ¿Está? No me ofendo. Para nada, mientras ustedes vayan a clase. Si no es conmigo, con otro docente, pero que vayan a clase. ¿Estamos? Solamente recuerden que ustedes tienen que rendir el examen con el profesor del grupo al que pertenecen. Eso es, nada más. ¿Está, chicos? Ok, profe. A mí lamentablemente me jugó en contra que 2 veces seguidas se tuvo corte de luz. Justo la primera clase y la clase pasada. Entonces, bueno. Están cambiando de lugar los transformadores en mi barrio y cortan la luz a la hora que se les ocurre. Bien. Y es igual a U sobre B. U y B son funciones de X.
¿sí? Son funciones de x. Entonces, la derivada va a ser igual. Derivada del numerador por el denominador sin derivada. Menos numerador por la derivada del denominador. Sobre el denominador al cuadrado. Esta es la regla de derivación del producto, del cociente, perdón. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, y es igual a 6 más 2x sobre 4x cuadrado menos 3x, ¿qué hago? Esta es la regla que tengo que aplicar. Voy a poner cálculos auxiliares. No hace falta porque son expresiones pequeñas, pero es para que se vayan acostumbrando y usen los cálculos auxiliares cuando hay expresiones mucho más complejas. Entonces, u es igual a 6 más 2x, su derivada es 2. ¿Por qué es 2? Porque la derivada de 6 es 0 y la derivada de 2 por x es 2. B es igual a 4x cuadrado menos 3x. Otra vez una recta. Tengo que derivar cada uno de los términos. Entonces, B' va a ser igual. 4 por 2, 8x, menos 3 por x, la derivada es 3. Entonces, y' va a ser igual. Derivada del numerador por el denominador sin derivada. Entonces, 2 por 4x cuadrado menos 3x. Menos numerador, que es 6 más 2x, por la derivada del denominador, que es 8x menos 3. Sobre el denominador al cuadrado. 4x cuadrado menos 3x, todo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada. Muy bien. ¿Terminó ahí? No, tengo que achicar la función. Esto es un derivado, b sin derivar, u sin derivar, b derivado, b al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Propiedad distributiva acá, propiedad distributiva acá, para poder sumar o restar términos simétricos. ¿Puedo simplificar este factor con este? No, porque este factor está solamente en el primer término, no en ambos. ¿Estamos? Entonces, el que simplifica este con este está mal. Y prima va a ser igual. 8x cuadrado menos 6x menos 6 por 8, 48x. Más por más, este menos, ya lo cambio. 6 por 3, 18. Más por menos, menos. Con este menos, más. 2 por 8, 16. X por x, x cuadrado. Más por más, con este menos, menos. 2 por 3, 6. X. Más por menos, menos, con este menos, más. Sobre 4x cuadrado menos 3x elevado al cuadrado. ¿Estamos? Bien. Y prima va a ser igual. Este con este me quedaría menos 8x cuadrado. Menos 6x con 6x se va. Me queda menos 48x más 18. Sobre 4x cuadrado menos 3x todo al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. ¿Estamos? Ahí termina. También lo podría haber resuelto como una multiplicación, pero va a ser mucho más compleja. Déjenme sacarle foto
y les muestro cómo tendría que reescribir para aplicar multiplicación. Fíjense. Si yo reescribo esto, lo tendría que hacer así. 6 más 2x por, y el denominador elevarlo a la menos 1. Y ahí sí puedo aplicar la regla de derivación del producto. ¿Está? Pero es mucho más compleja. ¿Por qué razón? Miren esto. Entonces, si yo derivo como producto, esto es U y esto es B, es la derivada del primero, 2, por el segundo sin derivada, más el primero por la derivada del segundo. Esto es una función elevada a la n, entonces n por 4x cuadrado menos 3x elevado a la n menos 1, menos 1 menos 1, menos 2, por la derivada que está acá adentro, 8x menos. Miren lo que es esta expresión para minimizarla, con respecto a lo que era la otra, si yo aplicaba directamente la derivada del cociente. ¿Está? Conclusión, en algunos casos es conveniente aplicar solamente la regla de derivación de la función tal y como me la presentaron. En otros casos es conveniente reescribirla para poder derivar. ¿Se comprende? Esto sigue, obviamente. No lo voy a hacer, es muchísimo más largo. Les hago un pasito más para que vean lo que tendría que hacer. Esto quedaría así, más por menos, menos 6 más 2x por 8x menos 3 sobre 4x cuadrado menos 3x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Sacar como un denominador, pero antes de eso hacer propiedad distributiva acá, y cuando tengo las dos fracciones, sacar como un denominador y ahí resuelvo. ¿Ya? Vieron que es mucho más compleja que derivarla como cociente nada más. El que tiene mayor. Claro, se saca el mínimo común múltiplo. ¿Digo? Bien, chicos. ¿Estamos? Lo que nos faltó ver es lo de e a la x o e a la u, pero eso lo explico mañana. Si es que ustedes van a mi clase de mañana a la mañana, continúo desde ahí. Si no, bueno, veré si tengo o no alumnos mañana a la mañana. Sí, profe. Sí, yo voy a asistir. Sí. A las 8:30 yo puse, ¿sí? Porque yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela primero. Y voy a esperar hasta las 9 menos 20, por ahí. Si no tengo alumnos, bueno, cierro la reunión. ¿Está? Pero recuerden que la próxima clase oficial es recién dentro de una semana, el jueves 16. Por eso yo les puse en el grupo que traten de asistir a todas las clases extra que puedan con respecto a derivadas. Mañana a la mañana, si no van a mi clase, traten de ir a la clase de la siesta con las otras dos profesoras. Y después vemos el martes. Si el martes yo voy a tener algún alumno, aunque sea uno,
hago la reunión, si no, no. ¿Está? Pero me avisan, por favor. Bien. Sí, profe. Si nos quieren preguntar más, los chicos de Ciencia Económica están liberados. Usted, Ian, si me quiere preguntar algo más. Deriva la función y después la reemplaza la variable en la derivada por el punto que le dieron. Claro. Si es derivable, es continua. Si no es derivable, ahí es cuando tienen que sí o sí analizar la continuidad. Depende de lo que les pida. En algunos casos sí. Sí, sí, no hay problema. Denise, si usted quiere escuchar lo que voy a explicar, no hay problema porque más adelante se los tengo que explicar a ustedes en ciencias económicas. Si usted quiere escuchar, bienvenida. ¿Sí? No hay problema. Le digo por si está medio perdida y no sabe de qué estamos hablando. Es eso, ¿no? Creo que estamos usted y yo nomás, Yane. O sea que Denise también es de UTN. No solo estuvo de ciencia económica. Fue uno solo. Ay, espérenme que voy a hacer bruja. Le explico. Espérenme que voy a hacer bruja. Voy a hacer bruja porque después se quejan. En fin, yo pensé que Denise era, me puse contenta y dije, oh, otra. Bien, son dos. Pero bueno. No, El tema es así. Para la síntesis vertical, permiso mucho por haber. Tenemos un segundito que abro la puerta. sí, profe. Ya estoy un segundito. Perdón. Es así. Usted tiene, vamos a partir de la base, ¿sí? Una función límite
con X que tiene el valor A y es así, f de X sobre g de X. Una función racional. Entonces, yo tengo que sacar la asíntota vertical. Para eso, ¿qué hago? P de X igual a 0. ¿Sí? Igual a 0 el denominador. Saco los valores que anulan el denominador. 1, 2, 3, 4, lo que sea. Por ejemplo, X1 que es igual a B y otro valor que es igual a C, por decir algo. ¿Sí? Sí, puede haber mucho. El denominador fuese X cuadrado menos 1, hay dos valores que lo anulan, el 1 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que verificar que realmente sean asíntotas. Entonces, mi límite con este que tiende al valor B de f de X sobre g de X. Y vamos a suponer que esto me dé un valor finito. ¿Sí? Entonces, X1 igual a B no es asíntota vertical. ¿Sí? X, perdón. Ahora hago un límite con X teniendo el valor C de f de X sobre g de X. Y este me dio infinito. Entonces, esa es una asíntota vertical. es asíntota vertical. Ah, ok. Y le consulta, profe, cuando nosotros tenemos, o sea, que nos da un valor finito, o sea, que no es asíntota, ¿cómo se representa ese punto en el gráfico? Lo pone, ¿no? O sea, no hay forma de representarlo, digamos, porque yo lo único que hice es verificar. ¿Sí? Por ahí lo que se hace es que no está definido, es decir, se le hace un redondito sin pintar, eso nada más. Porque lo único que me está diciendo es que en ese punto la función no tiene imagen. Pero cuando es asíntota vertical, ahí sí hago la línea corta. Ok. Y ahí yo me acuerdo que usted había dicho, o sea, que si tenía asíntota vertical, si no había asíntota vertical, había que verificar si tenía, o sea, iba a tener asíntota oblicua sí o sí, algo así era, ¿no? Así es. Ustedes pueden tener asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. Pueden tener asíntota vertical y asíntota horizontal, o pueden tener asíntota vertical y asíntota oblicua. Pero asíntota horizontal y asíntota oblicua jamás. Ah, ok. Ok. Y para la asíntota horizontal es al revés. Es el límite con X tendiendo a infinito de esto y me tiene que dar un valor finito. Ah, ok. Entonces, existe asíntota horizontal en I igual a L. Eso es. ¿Está? Así es. Bien. Eso con respecto a las asíntotas. ¿Y la oblicua, profe? Esperen que quiero borrar esta parte. Eso sí, les explico y ahí sí, chicos, ya tengo que dejar porque tengo que salir con mi hijo. Epa. Yo tengo la asíntota oblicua, tiene, vamos a poner X sub 0 acá, para evitar problemas. Esta forma, AX más B, ¿sí? Donde A es igual al límite
con X tendiendo a infinito de f de X sobre g de X por 1 sobre X. Y B es igual al límite con X que tiende a infinito de f de X sobre g de X menos a por X. Así. ¿Sí? La asíntota oblicua es una recta. Ok. Una recta que responde a la ecuación explícita de la recta, justamente. Donde A me da el valor de la pendiente de la recta y B me da el valor de la coordenada de la recta. ¿Está? Sí, eso. Eso. Está grabado. Y forma, no por definición de obtener la asíntota oblicua, pero siempre se pide por definición. Y es f de x dividido g de x. Acá yo tengo el cociente y acá está el resto, ¿no es cierto? Bueno, el cociente sería la asíntota oblicua. Ok. Esa es una forma, una manera informal de obtener la asíntota oblicua. Ok. No te piden por definición y lo quieren hacer así, no hay problema. Pero generalmente piden por definición. Ok. Y no, eso nomás era, profe. Esas eran mis dudas. No sé si... Bueno, mañana, chicos, yo voy si ustedes quieren engancharse, no hay problema. Total, si no tengo los otros alumnos, los tengo ustedes y veo clase con ustedes. ¿A qué hora, profe, es la clase mañana? A las 8:30, más o menos, porque yo tengo que voy a ir a UTN a dar clases, así como hice el jueves pasado. Ok. Anotadísimo. Voy a dar clase o a vos de ciencia económica, hoy vino uno solo, había sido. Yo pensé que usted, no me di cuenta el apellido, que usted era de ciencias económicas. Uno vino de los 90. Uno vino, no. Ay. Uy, pero, o sea, todo bien, nosotros damos por ahí un análisis matemático, por ahí es un poquito más extenso y qué sé yo, y por eso, pero qué raro que solo uno de todos entre a las clases, siendo que no es tan complejo lo que se da. No, pero este año no me quieren los de ciencia económica. Increíble, pero está bien, como yo le decía a un compañero suyo, lo que pasa es que mis otras compañeras del grupo son excelentes docentes. Justo el primer día de clase, a mí se cortó la luz, entonces los chicos fueron a las clases de ellas, y ya se habrán quedado con ellas, obviamente. Pero nunca me pasó, es la primera. No lo supo comprar con la musiquita y los bailecitos, profe. Sí, y les dije, miren chicos, no, parece que eso los espantó, no sé, qué sé yo. Bailé, a los les bailé, a los, sí. Usted, Denise, de sistema de química. Yo sé de sistemas, solo que bueno, nunca participo. Bueno, de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque ando medio que Esta a mañana, los tropezones en la materia. esta mañana bailé y todo, y se quedaron los chicos. Por eso le digo, los de ciencia económica no me quieren. No sé, me siento, ay, pero tan mal. Encima el otro día leo un mensaje, ahí en el grupo donde estamos todos, profe tal, yo soy del grupo 3, pero asisto a su clase. O sea, le dijo a la otra profesora que ella es de mi grupo, pero asiste a las clases de la otra. Tan dolorido. Pero bueno, ustedes son mis chiquitos fieles, ¿qué le voy a hacer? Siempre, profe, aunque no se entienda la materia, igual estamos. El año pasado engordaban los alumnos, la cantidad de alumnos que tenían. Era impresionante, venían de todos los grupos. Este año nada. Pero no sé si es con todos o si es solo conmigo. Capaz a mí me parece que mi jefe anterior me hizo una macumba o algo y me puede Y ser. bueno, profe,